Gracias a Dios porque nos permite estar aquí y bueno, les voy a pedir que inclinen su rostro conmigo. Vamos a empezar la predicación. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias esta mañana. Señor, te queremos dar toda la gloria, la honra y el honor. Gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios omnipresente, Señor, al cual queremos arrodillarnos delante de ti, humillarnos y decirte que te amamos y que nos permita siempre estar delante de ti para adorarte y glorificarte. Te agradezco, Señor, la vida de mis hermanos. Te ruego por los que han de venir, los traigas con bien. Te ruego por los predicadores que en estos momentos están exponiendo tu palabra. Los cuides, los guardes y que tu palabra haga lo que tiene que hacer en todas las personas. Te agradezco mucho por todo esto y me pongo en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya venimos ya casi terminando Primera de Corintios. Vimos hace 8 días que la resurrección está vinculada con el evangelismo. Si no hay resurrección, no puede haber un evangelio. La resurrección de la cual vamos a ver hoy y que muchos en la iglesia de Corinto estaban indecisos en pensar si sí o no, tal vez pasa hoy en tu vida y en la mía. Tal vez ya tenemos muchos años de andar en el Señor y todavía no te convencen muchas cosas que pasan en tu vida. Y tal vez has buscado y rebuscado y hay cosas que no entiendes. Te tengo una noticia, yo tampoco las entiendo. Pero por gracia de Dios que nos ha dejado este manual, es por ello que yo te pido que cuando tengas dudas, cuando haya cosas en tu vida, vengas al manual de tu vida. Sea que haya cosas buenas a tus ojos o malas a tus ojos, quiero decirte que la Escritura dice que todo lo que sucede en tu vida y en la mía es para tu bien. Así que cuando pasen cosas así, solo voltea y dile al Señor gracias y ayúdame a salir de esta como me has ayudado en otras. Y fíjate lo que vamos a ver hoy, porque en la iglesia de Corinto habían personas que creían en la resurrección de Cristo. Si no, ¿cómo iban a ser cristianos? El problema era que muchos no creían en la resurrección del creyente. Y obviamente si tú crees en la resurrección de Cristo, pero no en tu resurrección, en la resurrección del creyente, obviamente esto viene a ser un fracaso en tu vida y en la mía. Y eso no puede ser así. O sea, si no creemos en que los creyentes van a resucitar, pues obviamente tampoco creemos que Cristo resucitó, porque si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué hacemos todos aquí? Esa es la situación. Entonces ya venimos en los versículos anteriores que ya vimos que la resurrección está vinculada con el evangelio. Pablo presenta en estos versículos que vamos a ver hoy, Pablo presenta 6 consecuencias desastrosas en caso de que la resurrección no sea una realidad. Y te voy a pedir que vayas allí a Corintios 15, versículo 12. Primera de Corintios 15, versículo 12. Vamos a ver desde el versículo 11. Dice así: porque o sea yo o sean ellos, o sea, ¿quiénes ellos? Los apóstoles, quienes están predicando, quienes predicaron antes, así predicamos y así habéis creído. Pablo les recuerda que creyeron con la predicación que hicieron los apóstoles por medio de Jesucristo. El evangelio que llevan y el evangelio que hoy traemos, hermanos,
viene de parte del Señor. Tú puedes ver en Mateo, en Juan, en Lucas, en Marcos, los evangelios, ¿verdad? Pero recuerda, es el evangelio de Jesucristo según Mateo, el evangelio de Jesucristo según Juan, y así sucesivamente. No hay otro evangelio. El evangelio que predican ellos es el evangelio de Jesucristo. Y es lo que les decía Pablo en el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y versículo 12, fíjate cómo empieza. Pablo aguantándose las ganas, ya sabes, o sea, Pablo de carácter fuerte, y escuchando que algunos no creían en la resurrección del creyente, obviamente era molesto. Y además de eso, era celoso Pablo de todas las cosas de Dios. Y dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, fíjate cómo pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si ya se les explicó, si ya se les compartió el evangelio y todos aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador personal y se les explicó el por qué la resurrección, entonces ahora no entiendo por qué muchos o algunos de ustedes dicen que no hay resurrección, no va a haber resurrección. Sabes, hermano, hay algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta tú y yo en nuestra vida. Si tú y yo no creemos que en aquel tiempo vamos a resucitar, porque Dios nos va a resucitar por medio de Jesucristo para su honra, su gloria, entonces no sé qué estamos haciendo aquí. El evangelio es en vano, la palabra de Dios es en vano. Sin Cristo en la Biblia, sin la resurrección de Cristo en la Biblia, hermanos, no somos nada, no somos nadie. Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros y es lo que tenemos que evangelizar nosotros. ¿Cómo pues vamos a llevar un evangelio sin resurrección? Porque si no hay resurrección, entonces todavía estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y no se nos ha perdonado nada. Y le debemos al Señor. Y sabes, deberle a Dios no te lo recomiendo mucho. Así que fíjate cómo dice nuevamente el versículo 12, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Sencillamente. Y fíjate, vamos a ver 6 consecuencias. La predicación de Cristo sería absurda. La fe en Cristo sería inútil. Todos los testigos y predicadores de la resurrección seríamos unos mentirosos. Nadie sería redimido de su pecado. Todos los creyentes del pasado serían aniquilados. Y los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima en este universo. La situación es muy grave. La situación está tremenda en la iglesia de Corinto. Y sabes, lo peor de todo es que tal vez hoy esté pasando en tu vida. Tal vez hoy tengas muchas dudas y muchas frustraciones. Tal vez le has pedido a Dios y piensas que Dios no te ha contestado porque tu situación no cambia, al contrario, empeora. Cada vez estoy más enfermo, cada vez estoy más mal, no tengo trabajo, la situación está tremenda. Entonces, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios, en tu enfermedad, en tu falta de trabajo, en tus preguntas, en tus dudas, en todo aquello que ocurre en tu vida y en la mía. Ahí está Dios.
permítete tú en tu vida que Dios esté en tu vida. Y sabes, Dios hará. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por Dios, entiendan tantito esto. ¿Cuál es la verdadera fe? ¿Qué nos dice Hebreos 11:1, hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué esperamos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo esperamos esa venida de nuestro Señor Jesucristo, es que le creemos al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia, al que te sustenta, al que te da todo lo que tienes, al que por Él estás como estás. Oye, hermano, pues estoy enfermo, pasan muchas cosas en mi vida. Dale gracias a Dios. ¿No sabes? ¿No sabes que el Señor, y esta es una frase muy trillada en todos, pero no sabes que el Señor les da las peores batallas a sus mejores soldados? ¿No lo sabes? Entendámoslo de una vez. Si estás pasando por algo grave, dale gracias a Dios y solamente pídele que te esfuerce y que seas valiente, ¿sabes? Eso le dijo el Señor a Josué. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Y Dios está contigo, hermano? Amén. Dios siempre está con nosotros. En todo lo que pasa en tu vida, en todo. Sea malo a tus ojos o sea bueno a tus ojos, para Dios todo es bueno. Y si no, lo puedes ver ahí en Romanos. Dice que todas las cosas que nos suceden a los que somos sus hijos son para bien. Así es que deleítate en el Señor. Saborea las mieles de tu Dios. Dale gracias al Señor. Nuevamente el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos, ¿qué, hermanos? Imagínate. Somos falsos testigos, somos hallados falsos testigos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Muchas personas y muchos cristianos decimos que Cristo vive en nuestros corazones. Y esa es una realidad. Cristo vive en nuestros corazones. Pero además de todo esto, Cristo vive literalmente hablando. A la diestra del Padre está un hombre que es Jesucristo, que no solo es espíritu, ¿sabes? Dice la Escritura, tomando forma de ¿qué, hermanos? Tomando forma de siervo. Él se despojó de todos esos derechos, de todas aquellas cosas que lo hacían Dios, pero no se despojó de su deidad. Escuchen esto. Él se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a nosotros los hombres, pero no se despojó de su deidad. Pero quedó como hombre, hermanos, para toda la eternidad. Es por eso que le veremos tú y yo en el cielo. Es por eso que le veremos tú y yo cuando venga por ti y por mí. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees que va a venir por ti y por mí? ¿Y lo encontraremos ahí en las nubes?
Gracias a Dios por tu vida. Porque si no creemos esto, hermanos, estamos perdidos. El mismo Jesucristo se despoja de lo que es, pero conservó, escucha, su cuerpo. Y así lo vas a conocer. Así lo vas a ver. Tus ojos lo verán. Y todos lo van a ver. Y escucha lo que te voy a decir, amigo, amiga que me escuchas, que tal vez no crees en Dios, que tal vez me dices, yo soy ateo, gracias a Dios. Escucha lo que te voy a decir. En aquel tiempo, cuando venga nuestro Señor, y cuando nos vayamos, y cuando venga todo lo demás, tu rodilla se va a doblar, quieras o no quieras. Porque ¿sabes qué? Nosotros, todos los que estamos aquí, éramos enemigos de Dios también. Todos los que estamos aquí reunidos, éramos enemigos de Dios. Y en su gracia y en su misericordia, nos hizo sus hijos. Y por estas situaciones que tenemos que darle muchas gracias a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para pasar todas las situaciones que sucedieron. Y fíjate nuevamente el versículo 15 para que nos quede muy claro a todos los que predicamos, porque tú y yo somos predicadores. El hecho que estés ahí sentado no quiere decir que no eres predicador de la palabra de Dios. La diferencia es que a unos nos pone aquí, a otros nos pone abajo, a otros nos pone a predicar en campo, pero todos predicamos la palabra de Dios. Porque al final de cuentas a eso fuiste salvo. Para hablar del Señor, para hablar de sus bondades, para hablar de su salvación. Para eso fuiste salvo. No fuiste salvo para quedarnos con el Evangelio y nosotros tenerlo nada más. Lo tenemos que exponer, lo tenemos que extender. Y fíjate lo que dice nuevamente el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, hermanos. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Porque si no resucitó Cristo y no hay un evangelio y no hay algo que llene tu vida para que tú puedas agradar a Dios, entonces todo fue en vano. Y entonces la predicación y todo lo que conlleva formar una iglesia, las autoridades eclesiásticas, los maestros, las maestras, los grupos de alabanza, todos los que sirven, el sonido, todo, ¿qué caso tiene? Esto sería una broma, hermanos. Esto sería una broma y esta sería una perdedera de tiempo. Y como vimos en el devocional, hermanos, pues si es así, comamos y bebamos y al final pues ahí se acaba todo. Pero no es así. Tú y yo creemos que Dios está en tu vida y en la mía. Negar la resurrección de los muertos traería muchas consecuencias. La predicación del evangelio es vana y la fe del creyente también es vana. Negar la resurrección sería negar a Cristo resucitado. Pero en Corintios 15 del 6 al 8, fíjense ahí, lo tienen ahí arribita, versículo 15 del 6 al 8 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esto nos está hablando cuando nuestro Señor Jesucristo, después que fue sepultado y abandona esa tumba, ¿verdad? Viene a más de 500 personas.
Y no solamente ellos, vino a los apóstoles, vino a María. Y muchos fueron testigos de la resurrección del Señor. Sería inaudito pensar que los apóstoles fueron y sacaron a nuestro Señor Jesucristo y se lo llevaron y le empezaron a dar oxígeno y lo empezaron a atender y entonces resucitó. Y muchos dicen, mira, la verdad es que entró en coma y lo dieron por muerto. Y entonces lo llevaron y lo sepultaron. Pusieron una roca firme ahí que pesaba toneladas. Y cuando desaparece nuestro Señor Jesucristo, imagínense a nuestro Señor moviendo esa roca de toneladas. ¿Que lo podría hacer? Por supuesto que sí. Pero moviendo esa roca, ¿verdad? Y además con soldados, una turba de soldados que estaba vigilando la tumba. Esos soldados entrenados para matar, para hacer daño. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo ahí como un tipo Rambo, matando a todos, ¿no? Haciéndolos a un lado. Es más, ni los mató, o sea, estaban vivos. Sería inaudito pensar que Cristo no resucitó, hermanos, cuando la Biblia está plagada de todo eso. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con un propósito: resucitarte a ti y a mí. Él vino a salvarte, a salvar tu vida y la mía, a darte la grande salvación que ahora tienes. Él vino para que tú y yo podamos ir y predicar el Evangelio y predicar esa grande salvación que el Señor nos ha dado. Negar la resurrección de Cristo es negar la salvación, es negar el Evangelio. Yo no entiendo cómo muchos podemos llamarnos cristianos y tener dudas como esas. ¿Y de verdad vamos a resucitar? ¿Y de verdad puede pasar esto? Porque pues sí, Jesús resucitó, pues será Dios, obviamente, pues podía resucitar. Pero que resuciten los creyentes, las personas normales, comunes y normales. Pues la Biblia dice que sí. La Biblia dice que Él vendrá por nosotros en las nubes, que Él vendrá por su iglesia. ¿Eres parte de la iglesia, hermano? Amén. ¿Eres parte de los escogidos, de los elegidos de Dios? ¿Eres parte de esos sacerdotes que Dios puso para predicar su palabra? Si no eres parte de ello, hoy puede ser. Hoy es el día de salvación. La gracia de Dios está extendida en todos, hermanos. Y acuérdense, el sol sale para buenos y para malos. Así que cuando Dios dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Jesús murió por todo el mundo, hermanos? Sí. Porque el creyente puede decir, no, pues nada más por los creyentes. Que, espérate, tú también estás en el mundo y también eras mundano y también eras inconverso y eras enemigo de Dios. Y Jesús murió por ti y por mí y por todos aquellos que quieran venir a las plantas del Señor, ¿sabes? Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, ahí está el para, el pero, el por qué, el para qué. ¿Por qué dice esta palabra? ¿Para qué? Si solo se quedaría en que murió por todo el mundo, pues ahí ya estaba. Pero no, hay un pero, hay un para.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, amigos que me escuchan, no basta. No basta con decir que somos hijos de Dios. No basta con decir que le pertenecemos a Dios. No basta con pensar que somos los consentidos de Dios, porque por ahí se escuchan mucho esas palabras. Y cuando estás enfermo y cuando estás falto de trabajo, entonces ya no soy el consentido de Dios. No sé qué pasa, qué está pasando, qué está haciendo el Señor conmigo. Yo mejor ya me voy. No sé, allí en Coyoacán a lo mejor me leen las cartas y me va a ir mejor. Y entonces abandonamos nuestra fe, abandonamos al Señor. ¿De dónde sacamos entonces todo eso de que soy el hijo de Dios, soy el consentido de Dios, el Señor está conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Sí, y cuando vienen los tiempos fuertes para ti, entonces empezamos a negar a Dios. Y empezamos a tener dudas como lo tenían los corintios. ¿Será que sí vamos a resucitar? ¿Será que eso es verdad? Yo pienso que no es así. Yo pienso que Jesucristo resucitó porque es Dios, pero yo no creo que nosotros resucitemos. ¿O ustedes qué piensan? ¿Tú qué crees? Imagínate ahí platicando, ¿no? Tratando de convencer a unas personas de algo, de una mentira que no existe en la palabra de Dios. Jesús va a resucitar. Jesús resucitó. Jesús va a resucitar a sus hijos. Jesús va a resucitar a todo aquel que muera y que le haya aceptado como su Salvador personal. ¿A poco es tan sencillo? No, no es tan sencillo. El hecho de aceptar al Señor como Salvador personal no quiere decir que lo aceptes y hagas tu vida como la sigues llevando. Cuando alguien hace una decisión por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien hace una decisión por Él, obedece al Señor. Hace la voluntad de Dios. No tiene dudas de lo que dice la palabra de Dios. Si tú crees en Dios, créele a Dios. Porque una cosa es creer en Dios. Si tú sales hoy a la calle y empiezas a preguntar, oye, ¿tú crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí. Oye, ¿tú le crees a Dios? Pues sí. ¿Y haces la voluntad de Dios? Bueno, pues es que la verdad a veces me porto un poquito mal, a veces, pues no muy bien, pero pues ahí la llevo y como la Biblia dice, fíjate, porque Satanás conoce la Escritura, como la Biblia dice que en el momento que somos sus hijos, todo nos es perdonado. Y además tú has dicho que nuestros pecados presentes, pasados y futuros ya nos perdonó el Señor. ¿Ok? Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Hago mis fechorías y en la noche vengo de hipócrita en mi cama o en mi cuarto y le digo, Señor, perdóname. No, hermano, no es así. No te confundas. Dios es un Dios santo. Es un Dios todopoderoso. A Dios no lo engañas. A Dios no lo engañamos con nuestras frases como Señor todopoderoso, que Dios, y ahí nos extendemos en alabar a nuestro Señor, que no está mal, no está mal. Pero ¿con qué corazón lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? Y sabes, las iglesias siempre han pasado por problemas, hermanos. Todas las iglesias han pasado por problemas, todas las iglesias han pasado por circunstancias, todas las iglesias han pasado por problemas diferentes entre hermanos, con las autoridades eclesiásticas. De muchas maneras pasan problemas.
Pero sabes que son problemas que se pueden solucionar y arreglar. El problema es cuando tú piensas o cuando alguien piensa que habrá resurrección. Hermano, por Dios, por favor, es algo que tienes que tener en mente, que tú te vas a ir con el Señor en aquel tiempo, cuando el Señor venga por sus hijos amados. Y tú eres parte de ellos. Tú eres parte de los hijos del Señor. Y si no eres parte de ellos, hoy puedes ser parte de los hijos del Señor. Versículo 16, nuevamente, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que si Cristo no resucitó y los creyentes no van a resucitar, hermanos, todos los creyentes de antes, del Antiguo Testamento, del Pentecostés para acá, y todos los que estamos hoy, pues vamos a perecer. Horrenda cosa es caer en manos de ¿qué, hermanos? Del Dios vivo. Y si tú y yo no hemos sido salvos, si Jesucristo no resucitó y nosotros no somos salvos, cuidado, porque le debemos muchas cosas a Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, ya hubiéramos sido exterminados, así como moscas. Porque ahora, por la gracia de Dios, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que Dios nos ve como sus hijos. Pero ¿sabes qué sucede? Aquí estás tú, pero aquí está Jesús. Dios no puede ver el pecado. Y Jesucristo pagó por tu vida y la mía. Jesucristo te compró con su sangre, con su vida. Jesucristo sufrió dolores, sufrió angustias, sufrió todo lo que te puedas imaginar por tu vida y por la mía. Y aquí ve Dios, mira, aquí está Jesús y aquí estás tú y estás protegido por la sangre del Señor, por el Dios Todopoderoso. Porque te amó desde un principio, porque te amó desde antes de la fundación del mundo. Dale gracias a Dios por ello. Que tu día no sea como un día más, hermano. Que amanezcas y le des gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por permitirme despertar. Gracias por tu vida, Señor. Gracias porque me permitiste estar hoy aquí, Señor. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por todo, Señor. En verdad, hermanos, tenemos que ser más agradecidos con nuestro Dios. La realidad es que tu día a día a veces te lleva a ni siquiera pensar en Dios. Tu día a día a veces estás tan lleno de dificultades y de problemas. A veces estás tan preocupado que te olvidas que eres un hijo de Dios, que te olvidas que Jesús murió por ti, que te olvidas que Jesús te ha salvado, que te ha renovado, que te trajo de lo más vil, de lo más sucio, de lo más bajo, que te ha traído de ahí nos trajo el Señor. Escucha lo que te voy a decir. Te trajo de lo más hondo, de lo más vil, de lo más sucio. Estabas hundido en tus vicios, estabas hundido en tus pensamientos, estabas hundido en ser desleal a tu esposa, a tu esposo, en ser desleal en tu trabajo, en ser desleal a ti mismo. Estabas hundido en tus pecados. Y Dios te cargó, te limpió, te lavó, te justificó y ahora eres hijo de Dios. Por la pura gracia de Dios, sabes,
Así que tú y yo tenemos que predicar el Evangelio de Dios, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los creyentes. Sí, vamos nuevamente, porque dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Le debemos al Señor todo, todo absoluto. Yo no pedí vivir, ¿eh? ¿Sí has escuchado esas palabras ignorantes? Yo no pedí vivir, yo no pedí que nacer aquí en esta familia, Yo no te pedí que fuera tu hijo, papá. Yo no pedí eso. Qué incongruentes somos. Le debes a Dios lo que eres. Le debes a Dios tu vida. Le debes a Dios cómo estás. Le debes a Dios el hecho que haya muerto su hijo por ti y por mí, ¿sabes? Quiero contarte una anécdota muy rápido. En algún país hay una carretera en la cual tienen que levantarse las uñas porque por abajo está el mar y por abajo pasan los barcos. Y cuando viene el tren, porque aquí están unas vías del tren, tienen que bajar las uñas para que pase el tren. En ese entonces, el hijo de la persona que dirigía esas uñas, que las dirigía desde 50 metros abajo para que pasara el tren, su hijo se le ocurrió jugar en esas uñas ahí. De repente se quedó atorado, ¿sabes? Se quedó atorado en las uñas, su pantalón se quedó atorado, pero ya venía el tren. Y ya le faltaba muy poco y el niño, y el papá no podía subir a 50 metros, imagínate, no podía subir. Y ya tenía que bajar las uñas porque venía ese tren con miles de personas a bordo. Y tenía que decidir en matar a su hijo o que murieran todos los del tren. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué crees que hizo este padre? Cerró los ojos y bajó las uñas. Y pasó el tren. Y la gente lo veía y lo veía así, un simple hombre. No le doy importancia. Y él en su pensar decía, he matado a mi hijo por su culpa. Sacrifiqué a mi hijo para no matarlos a ustedes. Y así es como me pagan. Escucha, hermano. ¿Esas personas del tren sabían eso? ¿Sabían que había matado a su hijo? ¿Cómo creen que se sintió el padre? Así que, amigo que me escuchas, ¿sabes que Dios mandó a su hijo a morir por ti y por mí? Y con eso le pagamos. Es inaudito lo que dices, Señor, que vamos a revivir. Es inaudito que tengamos que agradecer por nuestra vida, por todo lo que tú nos das. Jesús murió por todo el mundo, hermanos. Y hoy estás en el tren y te has dado cuenta que así fue. Y hoy dale gracias a Dios por la vida de su hijo, porque esa vida se transmitió a ti. Y Jesús está en tu vida y en la mía. Así que, si los muertos no resucitan, tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana.
Aún estamos en nuestros delitos y pecados. Y sin embargo, no es así, hermanos. Dios nos ha salvado, Dios nos ha justificado, Dios nos ha dado todo. Ve ahí a Hechos 5:30 al 31, hermano, por favor. No los he llevado a muchos pasajes para... Hechos 5, ¿ya lo tienen ahí? Dice el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en Romanos 4:25, hermanos. Y en Romanos 4:25 nos dice, fíjense cómo nos dice Romanos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Dios te ha justificado. Dios te ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente Jesús no resucitó, estamos perdidos. Y no hay nada que se pueda hacer. Ya Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo y tú lo sabes, porque pues, tú crees en Cristo, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¿Cuántos creen en Cristo, hermanos? Los que no creen en Cristo, ahorita, hermanos, vamos a hacer un llamamiento. ¿Qué les parece? Yo sé que la mayoría de nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero les vuelvo a repetir, o sea, creer en el Señor Jesucristo es creerle a Él y es hacer su voluntad. Y es tomar las riendas de tu vida y ponérselas a Dios y decir, Señor, aquí estoy, haz de mí como tú quieras. Heme aquí, envíame a mí, decía el profeta. Y así debemos de hacer nosotros, hermanos. Fíjense, versículo 19, que es un versículo tremendamente, es un versículo en el cual pasa algo tremendo, muy fuerte. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué barbaridad, hermanos. Si Cristo no resucitó, cada que te encuentres a un cristiano, fíjate, cada que te encuentres a uno que se dice cristiano, tienes que decirle, pobre de ti, te compadezco, porque estás creyendo en algo que no existe, porque te estás entregando a algo que no existe. Pobre de ti. Y eso es tremendo, hermanos. Desperdicias tu vida en algo que no existe, desperdicias tu vida en algo que no es. Si el cristianismo no es de verdad, hermanos, entonces vivamos como ateos. ¿Qué más da? Mucha gente piensa que nacemos, vivimos y morimos y ahí se acabó todo. Y no es así, hermanos. No, ojalá fuese así. Ojalá fuese así, ¿sabes? No estaríamos tú y yo aquí, no sé dónde estarías ahorita, si en tu cama, viendo televisión, si estuvieras disfrutando de tu descanso, no sé qué es lo que harías o lo que estés haciendo ahorita, si es que de verdad tú no crees que el cristianismo exista.
vive como tú quieras. Finalmente, Cristo no resucitó. Finalmente vives, naces, vives, te reproduces y te mueres y ahí se acaba todo. Ojalá fuera así, hermanos. Ojalá fuera así. Mucha gente piensa que así es. Pero sabes, todo tiene un propósito. No estás aquí nada más por bonito y hermoso y que te vas al espejo y qué bonito soy, cómo me quiero. No es así. Tú estás aquí porque Dios te trajo aquí, estás con un propósito y aquí venimos a decidir, hermano, escucha lo que te voy a decir, amigo que me escuchas. Aquí venimos a decidir en dónde pasar la eternidad, ¿sabes? Porque tú y yo somos eternos, todos los seres humanos somos eternos, todos. Cristianos y no cristianos, todos somos eternos. Y dirás, ¿cómo es posible? Mi papá ya murió, no es eterno. Todos somos seres eternos. Y en aquel día, todos vamos a resucitar. Buenos y malos, va a haber una resurrección. Depende para qué vas a resucitar. Y eso es lo que hoy te quiero decir. Que cuando tú resucites sea para honra y gloria de Dios y para que te entregues al Señor Todopoderoso. Versículo 20, hermanos, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primero que resucitó, Jesucristo. Después de eso, Él resucitará a los demás, pero Él es la primicia, es el primero. Así debe de ser. Esto alude a la primera cuota en la cosecha de la vida eterna, en la que la resurrección de Cristo precipitará y garantizará que todos los santos que han muerto también serán resucitados, hermanos. Todos los santos que han muerto también serán resucitados. Así que te puedo asegurar que la resurrección existe. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Un hombre, Adán, quien por medio de su pecado trajo la muerte a toda la raza humana. Fue un ser humano también, Adán. Y Cristo, quien mediante su resurrección trajo vida a todo el género. En Romanos 5, del 12 al 19 lo puedes corroborar. Y en el versículo 22 donde dice todos, los dos todos son semejantes, solo que en el sentido que ambos se aplican en los descendientes. Fíjense, el segundo todos solo se aplica a creyentes. Lo puedes ver en Gálatas 3, 26, 29, 4, 7, Efesios 3, 6. Y los todos de Adán, todos pecamos. Y los todos de Jesucristo, todos seremos salvos, todos los creyentes. He ahí la situación de que todos quieren ser. Sí, todos venimos y todos pecamos y todos tenemos que morir. Escucha lo que te voy a decir. La muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo, sí. Pero eso no quiere decir que no vayas a morir. La muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo, pero no fue aniquilada. La muerte va a ser aniquilada en aquel tiempo. Ya no existirá, pero todavía falta. Es necesario que el hombre muera y después de esto, al juicio, hermanos. Depende qué juicio quieras. Así que yo te recomiendo, es que mi lap está muy grande, yo te recomiendo que hoy vengas a las plantas del Señor. Y si tienes esa duda tan pequeña en tu corazón, le digas: Señor, perdóname y estoy seguro que tú me vas a resucitar en aquel momento. Versículo 23 para terminar, hermanos.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ya vieron? Primero Jesucristo y luego en su venida seremos resucitados. Así lo dice la Escritura. Primero las primicias, la cosecha de resurrección. Gracias a la resurrección del Señor, los que son de Cristo serán resucitados y entrarán en el estado celestial eterno. Y hay 3 vendimias, hermanos. ¿Quieren saber cuáles son? De noche que se las expliquen. No es cierto, hermano. El tiempo de regreso de Cristo en Mateo 24, 36, 42 y 44. Los que han ejercido fe para salvación desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Se unirán a los santos que estén con vida en el momento de su arrebatamiento para reunirse con el Señor en el aire y ascender al cielo. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Segundo, aquellos que abrazan la fe en Cristo durante el año de la tribulación serán resucitados junto a los santos del Antiguo Testamento para reinar con Él durante el milenio. Y 3, hermanos, los que mueran durante el reino milenario, es posible que sean transformados de manera instantánea al morir para acceder a su cuerpo y su espíritu eterno. Las únicas personas que faltarán por resucitar serán los impíos, pero van a resucitar. ¿Sabes para qué? Para el juicio eterno. ¿Quieres estar en el juicio en el tribunal de Cristo o en el juicio del trono blanco? Tú lo decides. Si crees que Jesús resucitó y que Él te salvó, dale gracias a Dios. Hoy espero que te haya quedado claro que la resurrección existe y que solamente por medio de ello llegamos a un Dios santo. Incline tu rostro conmigo. Señor y Dios Todopoderoso, Padre eterno, te agradecemos. Gracias, Padre, porque dejas claro en tu palabra, tú nos dejas claro que tú resucitaste a tu Hijo Jesucristo. Y por ende, resucitarás a tus hijos, a los que abrazan la fe, a los que abrazamos la fe, a los que te amamos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por mi iglesia, Señor, Vida Abundante. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque hoy nos tienes con bien. Gracias, Padre, porque hacen mucha falta cosas en nuestra vida, pero tú suplirás, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra. Ayúdanos a llevar tu evangelio a diferentes partes, empezando por nuestras familias. Te ruego, Señor, que guardes a aquellas personas que hoy podrían hacer una decisión por ti. Y si tú, amigo o amiga que me escuchas, quieres formar parte de la familia de Dios, quieres aseverar que hay resurrección y que Jesús resucitó, dile así: Señor, perdóname. Perdóname, Padre, y me entrego a ti con todo mi ser. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad y mi injusticia. Recíbeme como tu Hijo, Señor, y yo te recibo como mi Salvador personal. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, hermanos.